El doctor Bob y los buenos veteranos. Una biografía con recuerdos de los comienzos de AA en el Medio Oeste. Me voy a brincar el prólogo, no me gusta leerlo. Infancia y años de estudiante. Robert Holbrook Smith, que finalmente sería conocido por los agradecidos alcohólicos como el Dr. Bob, cofundador de Alcohólicos Anónimos, nació el 8 de agosto de 1879 en la habitación que daba al frente en una amplia y fuerte casa de madera del siglo XIX, en la esquina de las calles Central y Summer, en St. Johnsbury, Vermont. Fue hijo del juez Walter Perrin Smith y señora influyente. En los asuntos de negocios y cívicos, el juez Smith formó parte de la corte sobre pruebas delegados en el condado de Caledonia, Vermont, y también fue abogado del estado, miembro de la legislatura del estado, superintendente de las escuelas de St. Johnsbury, director del Banco Merchant National y presidente del Banco Pacific Savings. Además, enseñó en la escuela dominical durante 40 años. El doctor Bob, que raramente practicaba sobre sus antecedentes familiares, describía a su padre como un típico yanqui de Vermont, reservado y taciturno cuando recién se le conocía, con un ingenioso, aunque en cierta forma áspero sentido del humor. Muchos años después, el hijo del Dr. Bob, Robert R. Smith, apodado Smithy, iba a descubrir a su padre de una manera muy parecida al primer contacto con él. Era muy reservado y formal en sus relaciones, pero cuando te volvías su amigo mostraba una personalidad que era exactamente la opuesta: cordial, generoso y lleno de buen humor. Dijo Smithy. Bajo aquella superficie de granito, el juez Smithy descubría una buena cantidad de calor y comprensión hacia su único hijo. Quizás con un toque de indulgencias, ciertamente hizo un intento para comprender y controlar el desarreglo que amenazaba con destruir la vida y el trabajo de Bob. Muchas veces, con diversos grados de éxito temporal, trató de rescatar a Bob de los efectos de su bebida. Por desgracia, el juez Smith, que murió en 1918, no vivió para ver cómo el Dr. Bob alcanzaba una sobriedad permanente. A la señora Smith, que vivió para ver el Dr. Bob llegar a estar sobrio, se le describía como una dama severa, de labios gruesos, muy de la iglesia, y que se mantenía muy ocupada con las incontables actividades sociales y religiosas de la iglesia, hecha de piedra gris y coronada por una torre de North Congregational de St. Johnsbury. La abuela Smith era una mujer fría, decía Susan Windows, la hija adoptiva del Dr. Bob. Una vez que ella vino a casa y todos estábamos enfermos de influenza, en lugar de ponerse a trabajar para ayudar, también se acostó. La señora Smith sentía que el camino al éxito y la salvación no residía en la necedad de la educación, sino estrictamente en la supervisión paternal y en las devociones espirituales regulares. Mamá, Anne Ripley Smith, la culpaba a ella por la bebida. Aquí abajo dice: con una saludable infancia en Vermont tras de él y una carrera médica por delante, el joven Dr. Bob tenía ya una segunda carrera, la de alcohólico. Por la bebida de papá, dijo Sue. Mamá sentía que la severa crianza lo había casi arruinado. Cuando papá tuvo la oportunidad, simplemente huyó de su lado. El Dr. Bob, que tan como sabemos no fue de aquellos que arruinan todo con complejos freudianos, meramente decía: yo simplemente amaba mi buen licor, pero podía ver hacia atrás a su infancia y darse cuenta de ciertas influencias a largo plazo.
aunque tenía una hermana de crianza mucho mayor que él, Amanda Northrop, de la que estaba muy orgulloso. Él creció como hijo único. En los años que siguieron, el doctor Bob dijo que esto lo consideraba desafortunado, porque pudo haber engendrado el egoísmo que jugó una parte tan importante en el desarrollo de mi alcoholismo, y encontró también una fuente de futura rebelión. A partir de la infancia hasta la preparatoria, fui más o menos forzado a ir a la iglesia, a la escuela dominical, a los servicios de la tarde, al adelantamiento cristiano los lunes por la noche y algunas veces a la reunión de oración de los miércoles por la tarde. Recordaba esto, tuve el efecto de hacer que resolviera que cuando llegara a estar libre del dominio paterno, nunca volvería a oscurecer las puertas de una iglesia. El doctor Bob sostuvo su resolución firmemente durante los 40 años siguientes, excepto cuando las circunstancias lo hacían imprudente. A temprana edad le llegó otro signo de rebelión al joven Bob. Se le mandaba a la cama todas las tardes a las 5 en punto y se iba con un aire de pacífica obediencia que podría haber hecho que algunos padres sospecharan lo peor cuando pensaban que ya no había moros en la costa. Bob se levantaba, se vestía y se deslizaba sigilosamente escaleras abajo y salía por la puerta trasera a unirse a sus amigos. Nunca lo pescaron. Desde 1885 hasta 1994, Bob fue a la escuela elemental en Summer Street, una casa de 2 pisos de ladrillos rojos, a 2 calles de la casa de los Smith en St. Johnsbury, situada sobre el río Pasunkin, en el noroeste de Vermont. Johnsbury era y es una villa típica de Nueva Inglaterra, que entonces contaba con unos 7,000 habitantes, y en la década de 1970 solo unos 8,400. Está aproximadamente a 160 kilómetros al noroeste de East Dorset, Vermont, en donde Bill Wilson, que iba a ser compañero del Dr. Bob para fundar AA, había nacido, crecido y está enterrado ahora. El Dr. Bob describía el nivel moral general de St. Johnsbury como bastante arriba del promedio, y el consumo de alcohol era considerado una cuestión de moralidad. No se vendía legalmente cerveza ni licor, excepto en la agencia de licores del estado. Y la única manera en la que tú podías comprar licor, digamos 1 litro, era convencer a la gente de que realmente lo necesitabas. Sin esta prueba, decía el Dr. Bob, el comprador en perspectiva era forzado a salir con las manos vacías, sin nada, de lo que posteriormente llegué a creer que era la gran panacea para todas las enfermedades humanas. ¿Y qué pasaba con los que buscaban darle la vuelta al espíritu de la ley? Si no es que la letra A esos hombres que llevaban licor, embarcándolo por express en Boston a Nueva York, se les miraba con gran desconfianza y disgusto por la mayor parte de la buena gente del pueblo, decía el Dr. Bob. Pero algunas de las personas del pueblo tenían fuentes locales de aprovisionamiento. El joven Bob tomó su primer trago un día de verano cuando apenas estaba cumpliendo los 9 años. Fue en la granja de un vecino cuando estaba ayudando a los hombres a empacar heno y curioseando. Por ahí se encontró un cántaro de sidra fuerte que había escondido en uno de los peones en una esquina del granero. Quitó el corcho y lo olió. Se lo atragantó tanto la saliva y se le aguaron los ojos fuerte. Aún así tomó un trago, probablemente más porque le estaba prohibido que por cualquier otra razón. Le gustó el sabor, pero
Fue evidente que en aquel entonces era capaz de tomarlo o dejarlo, porque sus recuerdos no incluían la mención de volver a beber hasta unos 10 años después de ese primer trago. Siendo un joven, Bob tenía otras formas de escapar a la disciplina. Desde sus primeros años le gustaba estar al aire libre como un refugio de la mal ventilada escuela a la que era forzado a asistir cada día hasta que llegaba el verano. Con las vacaciones llegaba el estar libre de alguna de sus obligaciones. Bob era liberado entonces para vagar por las montañas, pescar, cazar y nadar, tan apegado como estaba, y permaneció así toda su vida. A su hermana de crianza era principalmente durante estas vacaciones cuando podía ocupar el tiempo con Amanda, y así en el verano iban de día de campo, de excursión y nadaban juntos. También ocuparon muchas horas en el chalet de verano de los Smith en el lago Champlain, en los límites de Vermont y Nueva York, construyendo su propia embarcación y navegando en ella. Después de una de esas visitas, los Smith, Amanda, que posteriormente llegó a ser profesora de historia en el Wooster College de la ciudad de Nueva York, recibió de Bob, que tenía 10 años, la nota siguiente escrita en papel rayado: St. Crewsbury, 4 de mayo de 1890. Querida señorita Norcross, he estado intentando escribirte todos los días, pero lo he estado posponiendo hasta ahora. Te agradezco mucho haberme mandado los cromos y el libro. He disfrutado mucho el libro y espero que lo leas cuando vengas por aquí otra vez. Fui a casa del señor Ariston y jugué con el perro Robert. Ellos tienen un ternero y dijo que me lo vendería en $1. Mamá dice que si hay algo que necesitamos es precisamente un toro. El miércoles fui a pescar y atrapé unos 10 peces y una lagartija. He puesto a la lagartija en una tina de agua y espero ponerla en alcohol. Papá me compró unas riendas nuevas y una manta para sudadero. Y monto a caballo todos los días. Lo disfruto. Ven por aquí tan pronto como puedas. Con mucho cariño, Robert H. Smith. Inclusive ya de adulto, el doctor Bob nunca llegó a ser muy buen corresponsal. Sus cartas Bill Wilson eran de una página, breves y al grano, con las palabras grabaveteadas a través de la hoja. Durante estos veranos el joven Bob se volvió un nadador experto y una vez salvó a una niña de ahogarse. Esto los convenció de que los niños deben aprender a nadar desde temprana edad. Él enseñó a nadar a Smithy y Sue cuando tenían 5 años. Los tres dedicaban todas las mañanas de las vacaciones a nadar en el canal cerca de su chalet de verano en West Reservation, Akron, Ohio. En una ocasión, una vecina engañada al verlos llamó con alarma a Ann Smith para decirle que sus hijos se habían caído en una lancha a mitad del canal. Conforme fue creciendo, el muchacho se fue aventurando por el campo, cada vez más lejos. Una vez él y algunos amigos fueron a Canadá de cacería. La casa escaseó tanto que vivieron de anguilas, zarzamoras y galletas durante 3 semanas. Finalmente vieron una marmota notablemente grande. Cuando la tuvieron a tiro le dispararon. ¿Cuántas veces le dio tiempo? Después de caer herida, la marmota logró llegar hasta su madriguera. Este episodio ocasionó posteriormente que el juez Smith comentara que probablemente la marmota se escondió para alejarse del ruido.
En otra ocasión los muchachos estaban paseando por el bosque, vagando sin rumbo, dando patadas a las piedras, riendo y contando chistes, cuando repentinamente se toparon con un enorme oso. El oso, probablemente más asustado que ellos, avanzó pesadamente para intentarse, me imagino que dice para internarse en el bosque. Los jóvenes cazadores iban pisándole los talones. Dando alaridos y animándose a gritos unos a otros, aún así no pudieron alcanzarlo. Sin embargo, yo creo que no corrimos tras de él tan rápido como podríamos haberlo hecho, solía decir el doctor Bob. El tiempo para vacaciones se acortó al desvanecerse la infancia de adolescente del doctor Bob. Empezó a ocupar los veranos ya fuera trabajando en el campo en Belmont, empujando la carretilla portaequipajes y cargando maletas como mozo de un hotel de verano en Adirondack Mountains del estado de Nueva York. En 1894 entró con sus 15 años a la Academia de Samgonsbury, que ahora es un impresionante complejo de 10 edificios. La academia se estableció con la ayuda filantrópica de la compañía Moores como una escuela secundaria independiente para el entrenamiento intelectual, moral y religioso de muchachos y muchachas en el noroeste de Vermont. Uno de sus alumnos fue Calvin Coolidge, el presidente de los Estados Unidos. Bob se iba a convertir en sus últimos años en un ávido lector, pero raramente maltrató un libro a base de usarlo. Durante su carrera escolar hubo reacciones y acusaciones de caprichoso por parte de sus padres y maestros. Sin embargo, se les arregló para continuar pasando de grado, y hasta con buenas calificaciones. Aunque el descuido de sus obligaciones escolares pudo haberlo puesto en desgracia por sus mayores, Bob fue popular entre sus compañeros de escuela. Quizás sus aventuras, revoluciones contra la autoridad le dieron algunas veces un aura fascinante. Quizás sus contemporáneos percibían en algunos rasgos de carácter especiales, oscuros para los adultos, o quizás solo era un individuo agradable. Cualquiera que fuera su atracción, tuvo muchos amigos entonces y a lo largo de toda su vida. Fue en esos últimos años en Salisbury, en un baile en el gimnasio de la academia, cuando el doctor Poe conoció a Anne Robinson Ripley de Oak Park, Illinois. Anne era una estudiante en Wednesday y estaba pasando unas vacaciones con una amiga del colegio. Era bajita y reservada, pero tenía una jovialidad, una dulzura y una calma que iban a permanecer en ella a través de los años. Había sido criada con una familia de gente del ferrocarril. Formaba una atmósfera muy acogedora, aunque por entonces no tenían mucho dinero. Anne, que aborrecía la ostentación y la simulación, siempre hizo notar que ella asistía a Wednesday con una beca, ya que su familia no había podido costear mandarla de otra forma. El encuentro de Bob con Anne fue el inicio de lo que difícilmente podría ser escrito como un noviazgo relampagueante. Iba a culminar en el matrimonio de 17 años y hoy en día nadie está absolutamente cierto de la razón para la demora a Bob. Lo esperaban por delante años de escuela, trabajo e internados en el hospital. También hubo la posibilidad de que Anne tuviera el saludable temor de entrar al estado de santo matrimonio con un hombre que bebía. Quizá ella esperó hasta que Bob estuviera evidentemente sobrio por algún tiempo antes de acceder a casarse con él. Sin embargo,
Se vieron y sostuvieron correspondencia regularmente durante este periodo mientras Anne enseñaba en la escuela. Después de su graduación de la Academia St. George's en 1898, el joven Bob inició una estancia de 4 años en el Dermont College, cerca de 100 kilómetros al sur de Hanover, New Hampshire. La fotografía en el anuario de su colegio muestra a un joven con rasgos fuertes clásicos que bien podría haber posado para el anuncio de un cuello Arrow, que era lo máximo para la moda masculina a principios de este siglo. Bob creció hasta medir más de 1,80 m y con hombros amplios, atléticos y grandes huesos. Haciendo memoria sobre los últimos años del Dr. Bob, varias personas recuerdan que lo primero que les impresionó fue el tamaño de sus manos, que parecían ser más grandes y fuertes de lo común, aparentemente demasiado rudas para haber manejado con destreza una cosa tan delicada como es la cirugía, y ni siquiera aquellos anteojos de aros de cuerno podían esconder su penetrante mirada. El doctor Bob tenía una voz profunda y resonante, que nunca perdió su acento de Nueva Inglaterra, pero que indudablemente se volvió más cascada y rasposa conforme aumentaba la cantidad de whisky que ingería. Emma Kay, quien junto con su esposo Lavey, un miembro de AA, se ocuparon del Dr. Bob, y Anne Smith en sus últimos años en Armour Avenue en Akron, Ohio, descubrieron al Dr. Bob como muy del este. La mitad de las cosas que decía nadie las podía entender. Cuando yo decía aunt, tía, él solía decirme no digas ang, hormiga. Eso es algo así como arrastrarse por el suelo. Di ant. Imagínate a alguien diciendo ant. O cuando él ordenaba algo por el teléfono, al terminar el pedido me miraba y decía riéndose, no lo puedo decir igual, pero decía Dr. A. H. Smith. 8:55. Adwan, no, dije Adwan. Adma. Por supuesto, en los años que Bob pasó en Dermont, difícilmente perdió su acento de Nueva Inglaterra. Se embarcó en la vida universitaria con agradable excitación y liberado de la reprimente supervisión de sus padres. Vio como este modo un tiempo propicio para buscar y disfrutar nuevas experiencias sin la necesidad de tener que rendir cuentas. Dartmouth tenía fama de ser una rústica escuela metida en el bosque, en lo que sus aproximadamente 800 habitantes ocupaban los largos inviernos en ignorar los libros y beber tanta cerveza y sidra fuerte como podía caberles. Sin embargo, parece que los verdaderos rebeldes y calaveras en este selvático instituto, en donde hay un grado inconcebible de inmoralidad y vicio, eran aquellos a los que periódicamente amonestaban en el boletín de la escuela por usar suéteres que cubren una multitud de pecados para ir a la iglesia o al comedor. Joy P. AA de Akron, Ohio, fue a Dartmouth varios años después que Bob recordó. Dartmouth era de entre las escuelas de la Ivy Language, aquella en la que más se bebía cuando yo estuve allí. New Hampshire era uno de los estados secos y no podías conseguir whisky, así que tomabas el tren hasta un pequeño pueblo de Massachusetts. Todo el mundo corría ahí y hacía su cargamento, bebiendo luego todo el camino de regreso a casa. Algunas veces íbamos por licor hasta Canadá o le pedíamos al garrotero del tren que nos lo trajera. Los habitantes del pueblo tomaban sidra fuerte
Toda ventana en Dartmouth tenía un cántaro de sidra fuerte reposando en un barco en aquellos días terriblemente fríos a través de la capa de hielo que se formaba arriba, extraían y se formaban hasta la última gota del alcohol. Una copa era capaz de tirarte el sombrero de la cabeza. Era una escuela que estaba aislada entre las montañas y no había otra cosa que hacer. Había en el pueblo unas 6 muchachas que eran meseras en la posada Hanover. Se nos conocía como los animales de Dartmouth y nosotros intentábamos representar bien el papel. Se suponía que eras un rudo, no había manera de dar salida a tu exuberancia, excepto cuando ibas finalmente a Smith o a Wayes Bay, allá cerca de Boston. El primer descubrimiento de Bob en su búsqueda de los hechos de la vida del campo probablemente no llegó por accidente, más bien fue exageradamente lo que él esperaba encontrar. Que la bebida pareciera ser la principal actividad extraescolar. Parecían hacerlo casi todos, decía Bob, usando estas palabras casi todos consagradas por el tiempo y con las cuales se suelen justificar el mundo, beber en un lugar, una profesión o una sociedad en particular, así como una combinación de dedicación, perseverancia y capacidad natural. Se inició para llegar a ser un ganador en este nuevo deporte. Al principio bebía por el puro gusto de hacerlo y sufría poco o nada los malos efectos. Parecía que a la mañana siguiente yo era capaz de recuperarme más rápidamente de lo que hacían mis compañeros bebedores, que eran maldecidos o quizás bendecidos por muchas náuseas al despertarse después de una borrachera. Decía, nunca tuve un dolor de cabeza en toda mi vida, siendo este hecho el que me lleva a creer que yo fui un alcohólico casi desde el principio. En Dartmouth, la incipiente enfermedad pasó a tan desapercibida para sus condiscípulos como lo fue para el mismo Bob. E.B. Watson, que fue el presidente de la clase de Bob en 1902, llegó a ser posteriormente profesor del instituto y todavía después, siendo ya profesor emérito, comentó en una carta que Bob había sido amigable y bien visto en Dartmouth por su forma de hablar, franca y exenta de pretensión, aunque en cierta forma se entregaba excesivamente a la cerveza, la única bebida que se obtenía entonces en Nueva York. Se obtenía en Nuevo Hampshire. No se convirtió en un esclavo del alcohol hasta que se graduó de la preparatoria. Yo compartía con él la misma habitación en mi año inicial, recordó el doctor Phillips P. Thompson. Lo recuerdo como un caballero alto, delgado, un poquito rudo con sus maneras. Era inconsciente, no tengo en mi memoria haberlo visto siquiera estudiar, aunque siempre era de los primeros en la clase. El doctor Thompson describió a su compañero de cuarto como de hablar más bien tajante. Al recordar un sábado en que varios miembros de la clase estaban metidos en una discusión aparentemente interminable sobre a dónde irían y qué harían esa tarde, evidentemente el alcohol se mencionó 1 o 2 veces porque Bob, bien, sí, vamos a emborracharnos. ¿Por qué no empezamos de una vez? En ese año inicial, hace notar el doctor Thompson, Bob dedicó cada vez más parte de su tiempo a jugar billar y a beber cerveza. Me dijo que le había gustado siempre el sabor del licor desde que había tomado una sidra fuerte cuando era pequeño, dijo el doctor Thompson, haciendo notar que Bob podía beber licor en cantidades que el resto de nosotros no podía resistir, además de aprender a resolverse en el mundo alrededor de una mesa de billar. En Dartmouth fue probablemente ahí en donde Bob empezó a lograr su resultante gran habilidad con un mazo de cartas, ya fuera en Virtual Poker o un
Jim Rummy. En estos otros juegos el Dr. Bob era muy competente y jugaba siempre por dinero. Por esta época también aprendió a lanzar herraduras. Uno de los miembros pioneros de AA en Akron, Ernie G., recordó que un cierto número de AA, incluido el Dr. Bob, salían ir a un campamento de pesca en Minnesota a principios de la década de los 40. No podías meterlo en un bote para ir a pescar, recordó Ernie. Yo le decía, debes dejar de esa mesa de juego, y después le decía, te ganaré en una tirada de herraduras. Él decía, muy bien, ya lo veremos. ¿Cuánto vamos a apostar? Yo decía, te lo voy a poner difícil, que sea $0.25. Diablos, yo no sabía qué clase de tirador de herraduras era. Podía atinarlas como ningún otro. Creo que yo también era muy bueno, pero él de cada 3 me ganaba 2, y si hubiera tenido más práctica yo no hubiera tenido oportunidad de ganarle ni una vez. Con frecuencia Smitty hacía notar en broma que la destreza de su padre para el billar, las cartas y otros juegos de azar era el resultado de una juventud disipada. El Dr. Bob solo se sonreía y no decía nada. Otro truco que el Dr. Bob aprendió en el camino fue la habilidad para tragarse una cerveza completa sin ningún movimiento aparente. De la manzana de Adán decíamos que tenía una garganta abierta o patentada, dijo el Dr. Thompson. Al Dr. Bob nunca se le olvidó la treta para tragar de esa manera, un truco que en sus años de bebedor le debe haber servido para ganarse 2 o 3 tragos. Aquí y ahí, en sus años sobrios, él tomaba lo prescrito para un día de vitaminas o medicinas y las dejaba caer en su abierta garganta, todas a la vez sin agua. ¿Cuál es la diferencia?, decía ella. Ellas van todas al mismo lugar. Además de describir la habilidad de Bob para tragar, el Dr. Thompson con todos incidentes de un significativo detalle que prefiguraba el futuro. A Bob y a mí nos gustaba dar largos paseos juntos. Un día caminamos hasta White River Junction y al aproximarnos al patio de maniobras del ferrocarril, una voz salió de un furgón de carga. Oye, muchacho, consígueme un sándwich, ¿lo harás? Estaba oscuro y no podíamos ver quién era, pero fuimos al restaurante y compramos un par de sándwiches que pusimos en la puerta del carro. Gracias, dijo la voz. Le preguntamos a dónde iba y dijo a Portland, Maine. Posteriormente, en ese mismo año, el almirante Dearborn regresó de Manila a su estado natal de Vermont e iba a hacerse una gran recepción en Montreal. Bob tuvo la idea de que fuéramos ahí y dijo que ya no teníamos dinero para el viaje. Trataríamos de mantenernos en un furgón tal como lo hizo el vagabundo. Encontramos un carro con la puerta abierta y saltamos dentro sin saber si en el tren iba a Montreal o a Boston, río arriba o río abajo. Afortunadamente iba cauce arriba del río, Connecticut, parándose en toda pequeña estación a lo largo del camino. Mientras iba oscureciendo y haciendo cada vez más frío, estuvimos en Montpelier. Al día siguiente, al llegar cubiertos de paja y algo desgreñados, Bob decidió que necesitábamos algunas cervezas, aunque apenas era la hora del desayuno. Al salir a la calle encontramos a un hombre, Dartmouth, cuyo padre era casualmente el gobernador de Vermont. Cuando le dijimos que habíamos ido para ver al almirante, Dewey nos invitó a ver el desfile al lado del gobernador en el Palacio de Gobierno. Así que a pesar de nuestra apariencia fuimos honrados a sentarnos con el gobernador en las filas de atrás, por supuesto. Observar el desfile desde un sitio oficial. En conjunto, esa parece ser una escapada inofensiva de un jovencito que se burla del toque de queda de sus padres.
Le dan a las 5 en punto de la tarde, deslizándose fuera de la casa. Podría esperarse que ya un poco mayor, movido por un impulso, llegara a saltar a un furgón, pero el niño que saboreó un primer traguito de sidra fuerte a escondidas también crecería para ser un hombre que consideraba unas cervezas como un refresco perfectamente lógico para la hora del desayuno. El doctor Bob ocupó sus últimos años en Dartmouth haciendo por cuenta propia lo que yo quería hacer sin consideración a los derechos, deseos o privilegios de otros. Un estado mental que se fue volviendo cada vez más predominante al ir pasando los años. Se graduó de bachiller en 1902, summa cum laude a los ojos de la fraternidad de bebedores, según sus propias palabras, pero con una opinión en cierta forma más baja por parte del decano más informante. Más formalmente, él era miembro de Kappa Kappa Kappa. En los recuerdos que tiene de Bob la mayor parte de sus condiscípulos de Dartmouth, hay un paréntesis notable de casi 35 años por las razones que finalmente llegaron a ser evidentes. El Alumni Magazine de noviembre de 1936 incluyó esta breve nota. Algunos compañeros de entre ustedes se han estado preguntando acerca de Bob Smith, pero ahora pueden tranquilizarse al respecto. Bob dice que aunque ha estado en Hanover muchas veces, nunca ha logrado estar a la hora de la reunión. Ahora espera estar presente en junio en 1937. En noviembre de 1942, el reportero de la Generación hizo notar a Bob Smith, ahora lo conocemos como el Dr. Robert Smith. Todavía no había ido a la reunión, me ha mandado un libro, Alcohólicos Anónimos. En los últimos años ha estado muy interesado y, según creo, ha sido un destacado trabajador en el campo de rescatar a las almas que lastimosamente se han partido en la bebida, haciéndolo hecho ahora con más de 8,000. No conozco un trabajador en el mundo que sea más digno de admiración. La Generación en 1902 está orgullosa de ti, Bob. Y en marzo de 1947, Bob es uno de los fundadores y uno de los más importantes motores de Alcohólicos Anónimos. Y es inspiradora la historia de su crecimiento y logros, especialmente en la forma en la que obtuve los labios de Bob, obtuve de los labios de Bob en su propio pintoresco lenguaje. Un médico tiene pacientes agradecidos, pero Bob tiene gente de todos lados que llega hasta él mirándolo con veneración. Los ha rescatado de algo peor que la muerte. En 1947, las 12 tradiciones de AA, incluyendo la 11ª de mantener el anonimato de los medios públicos, todavía no habían sido aceptadas formalmente por la fraternidad como un todo. El profesor Watson, en una carta que dirigió en 1958 a la Oficina de Servicios Generales de AA en Nueva York, 8 años después de la muerte del Dr. Bob, mencionó que él había sido el tema de discusión entre 5 condiscípulos en una fiesta privada en una casa de Cape Cod. 2 de ellos habían conocido íntimamente a Bob en el bachillerato y posteriormente lo habían encontrado ocasionalmente en Chicago, Florida, California y Ohio. El profesor Watson escribió: creemos que difícilmente haya habido un esfuerzo ascendente de cualquier clase más ampliamente benéfico, que fuera tan genuino, tan fructífero para el rescate del ser humano y tan prácticamente concebido como su maravillosa Alcohólicos Anónimos, usando un lenguaje más florido del que podía haberle gustado al Dr. Bob. El profesor Watson describió a su difunto condiscípulo como un gran deformador de sí mismo y de otros, como
una generación estamos orgullosos de haber tenido por compañero a una figura creativa tan dinámica y socialmente benéfica como el Dr. Robert Orwell Smith, cuya influencia se extiende ahora a todos los confines de la Tierra, dijo. Pero para el juvenil graduado de Dartmouth en 1902, un futuro así de lejano habría sido todavía menos inimaginable que las décadas de dolorosa y experiencia que se extendían inmediatamente ante él.